En este video vamos a hablar sobre el modernismo y la generación del 98, donde haremos un pequeño recuento histórico sobre esto. No siendo más, empecemos. El marco español, del desastre del 98 a 1923. El modernismo fue un movimiento artístico y literario desarrollado a final del siglo XIX y a principios del siglo XX. Todo esto se trató de una corriente estética que rechazaba rotundamente la precedente que había sido el realismo. En ese transcurso de tiempo, surgieron varias revueltas, como lo fue la Revolución Rusa de 1917, la Primera Guerra Mundial desde 1914 hasta 1918, y ya hablando de un punto en específico, España y su pérdida en el año 1928 de las últimas colonias que le quedaban de ultramar, o sea, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ya entre 1875 y 1923 se realiza en España el periodo de restauración. Cuando la primera república fracasa en 1873 hasta 1874, les toca coronar a Alfonso VII y a su muerte le sucede Alfonso VIII. Durante la regencia se produce un detonante drástico para el territorio español, y es el estallido de la Guerra de Cuba en 1895, que también es conocida como del desastre del 98. Tras este rotundo fracaso se empieza a emprender el proceso de regeneración de España, en el que participaron personas como Joaquín Costa, Ángel Ganiver y Ramiro de Maeztu. Gracias a esto, España se puede dar cuenta dónde radican verdaderamente sus problemas y se toman cartas en el asunto. Cuando ya se toman las cartas en el asunto, España se industrializa y crea una nueva clase llamada el proletariado, que es lo que instituye mejoras sociales y económicas. En la dictadura de Miguel Primo de Rivera, desde el año 1923 a 1930, este suspende el sistema constitucional y establece una rígida censura y prohíbe los partidos políticos y los sindicatos. Empieza una paz social que se acaba cuando la oposición se levanta contra la dictadura de Miguel Primo de Rivera y hace que caiga el sistema económico, provocando así el nuevo fracaso del régimen. Características del modernismo. Además de presentar gran riqueza léxica, también presenta rasgos como el descontento ante la vida, que se toma del romanticismo, el culto a la muerte, la soledad, la melancolía. Presenta un gusto por lo misterioso y lo fantástico. Se exhibe una búsqueda y una exaltación de la belleza. El modernismo que circuló en España fue menos exótico y atrevido que en Latinoamérica. Gracias a escritores como Salvador Rueda y Manuel Machado, se dio paso a modalidades más intimistas e introspectivas, que rechazan el escapismo de Rubén Darío. Sin embargo, Rubén Darío encabezó el movimiento de renovación poética de finales del siglo, o sea, el modernismo. Entre sus obras más importantes se encuentra Azul, que es la primera afirmación del modernismo literario. En sus escritos se producía una exaltación de los mitos autóctonos y un claro rechazo hacia lo español. También él resalta la elegancia y la clase en el modernismo. Un ejemplo es el libro Prosas profanas, obra poblada de abates galantes, marquesas crueles, princesas y cisnes. También publica un libro más adelante llamado Cantos de vida y esperanza, que en él se vuelve a centrar en lo español. Este último libro mencionado gira en torno a tres ejes temáticos: la evasión aristocrática de la realidad, la preocupación social y política y la inquietud personal. Vamos a hablar ahora sobre Antonio Machado. En su obra se identifican tres títulos esenciales: Soledades, Campos de Castilla y Nuevas Canciones. Soledades es una obra que se enmarca en el modernismo intimista y melancólico. Campos de Castilla gira en torno a un paisaje español y castellano. Nuevas Canciones incluye composiciones muy diversas, entre las que se destacan los poemillas de inspiración popular y los proverbios que condensan las meditaciones e intuiciones del escritor. La prosa modernista se caracteriza por el empleo de un lenguaje poético e incluso musical, lleno de imágenes sensoriales y evocadoras. El teatro poético surge como reacción al teatro realista. El de mayor éxito fue el teatro histórico, y su mayor representante fue Eduardo Marquina, que escribió Doña María la Brava y El Rey Trovador. El teatro popular de los hermanos Machado.
Antonio Machado escribió con su hermano Manuel varias obras dramáticas como Desdicha de la Fortuna o Juan de Mañana. El teatro de estos hermanos gozó éxito en su momento. Orígenes e influencias de la generación del 98. La generación del 98 toma su nombre de la fecha en la que se perdieron las últimas colonias españolas de alta mar. Se trata de un movimiento español formado por un grupo de jóvenes escritores que promueve la renovación estética de la literatura y la regeneración sociocultural del país. A partir del desastre colonial, que fue la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, surge la injusticia social, la conciencia de la pobreza y con ello la necesidad de un cambio en la estructura del poder. Ante esta situación, escritores movidos por sus ideas revolucionarias escriben el Manifiesto de los Tres, firmado por Azorín, Ramiro de Maezto y Pío Baraja, donde exponen la realidad del país y su deseo de desarrollar una conciencia social. Pero el grupo de los tres dura poco. El problema de España continúa preocupándoles, pero ahora su interés se centra en la renovación espiritual de su país. En los textos de la generación del 98 se observa la influencia de las doctrinas existenciales de Søren Kierkegaard y del irracionalismo de los filósofos alemanes. En las reflexiones de los autores del 98 recurrieron a la descripción del paisaje, principalmente del paisaje castellano como elemento simbólico y lírico. Algunas características de la generación del 98 son la preocupación por España y su gusto por el castizo, la sobriedad, el subjetivismo, la idealización del paisaje, el predominio de los contenidos sobre los aspectos formales y la presencia de reflexiones filosóficas.